Iniciamos el punto 2, que recibe por nombre límites infinitos cuando x tiende a un número. Por tanto, en este caso lo que nos vamos a preocupar es de lo que le sucede a la función, de cuál es la tendencia de la función, precisamente cuando el valor de la variable tiende a un número finito, por tanto. ¿Cuál es esa tendencia que va a ir hacia un valor más infinito o menos infinito? Ese es el motivo por el cual hablamos de límites infinitos. El título continúa diciendo asíntotas verticales, ya que con facilidad vamos a ver la relación existente entre el cálculo de estos límites y la presencia de asíntotas verticales, y todo ello constituirá desde el punto de vista de la resolución de límites en lo que vamos a llamar caso k partido por cero, es decir, cuando obtenemos un número real partido por cero. Va a ser un primer tipo de indeterminación que en estas primeras resoluciones de límites vamos a estar en disposición de poder abordar. Para comprender el problema que pretendemos dar situación ahora, lo vamos a plantear bajo varios puntos de vista antes de proceder a su cálculo. El primero sería un acercamiento gráfico, es decir, haciendo uso de lo que hemos aprendido en el punto 1, vamos a ver efectivamente qué sucede cuando en una función de estas características hacemos el límite cuando x tiende precisamente a ese punto 2. Para ir teniendo la información complementaria y todos los puntos de vista posibles en este punto, pues ya vamos viendo cómo efectivamente en el punto 2 lo que tenemos es una asíntota vertical, de tal manera que en este caso se nos está preguntando cuál sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esta función f de x considerada, y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f de x considerada. Muy bien, pues de nuevo, tal y como hemos venido haciendo en el punto anterior, nos acercaríamos efectivamente a este punto 2 desde la derecha, viendo cuál es el valor que paulatinamente va adquiriendo la función. Podemos ver que en efecto, conforme el valor de la variable x más se acerca al 2, el valor de la función tiende a crecer indefinidamente en valores positivos. Decimos por tanto que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, al acercarnos por tanto desde este lado, tiende hacia más infinito. Junto a ello, si consideramos simultáneamente lo que sucede cuando nos acercamos a 2 desde la izquierda, significaría por tanto emprender este movimiento de la variable, es decir, ir tomando valores cercanos a 2 por su izquierda, cada vez más cercanos precisamente a ese valor número 2. Cuando vamos haciendo eso, podemos ver que en efecto en las inmediaciones de la asíntota vemos ya claramente reflejado ese comportamiento según el cual la función tiende a valores cada vez más negativos. Por tanto decimos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f de x sería efectivamente menos infinito. Desde el punto de vista gráfico no sería más que utilizar la técnica que hemos aprendido en el punto anterior para poner de manifiesto esta situación en particular. Igualmente, aplicando lo que hemos aprendido en el punto anterior, lo que cabe hacer también es un acercamiento numérico, es decir, mediante las famosas tablas de valores vamos a ir viendo cuál es el valor que va adquiriendo la función, que por cierto, la expresión algebraica de la función antes considerada sería precisamente 1 partido por x menos 2, cuando nos acercamos al valor 2 por la derecha, cuando nos acercamos al valor 2 por la izquierda. Sencillamente recordamos que acercarse por la derecha correspondería a tomar valores cada vez más cercanos a 2 y mayores a él. Por tanto, podríamos considerar el valor 2,5, 2,1, 2,01, 2,001 y así sucesivamente, acercándonos a 2 por la derecha para ver qué le sucede al valor de la función. Para obtener paulatinamente los valores de la función correspondientes a estos valores de la variable, exclusivamente tendríamos que sustituir en esta expresión y hacer uso de nuestra calculadora. Al sustituir e ir utilizando nuestra calculadora obtenemos que al sustituir 2,5 el valor de la función es 2, y al sustituir 2,1 tendríamos 1 partido 2 por 1 menos 2, por tanto 1 partido 0,1, o sea 10, y así paulatinamente obtenemos 100, 1000, por tanto valores crecientes y positivos que conducen a concluir que el límite de la función cuando tiende a 2 por la derecha es precisamente
más infinito. Lógicamente, la conclusión no podía ser contradictoria con respecto a la que habíamos obtenido previamente. Vamos a reiterar este proceso haciendo la tabla de valores correspondiente a acercarnos a 2 por la izquierda. En este caso, lo que hemos hecho ha sido acercarnos al valor 2 por la izquierda, es decir, valores cercanos a 2, pero menores que él. Por tanto, comenzamos con el valor 1,5, 1,9, 1,99, 1,999, y al ir sustituyendo la función obtenemos paulatinamente menos 2, menos 10, menos 100, menos 1000. Por tanto, vemos que la tendencia de la función en este caso es hacia menos infinito. Hemos encontrado que, en efecto, el límite de la función 1 partido por x menos 2 cuando x tiende a 2 por la derecha es más infinito igual que antes, y cuando tiende a 2 por la izquierda sería efectivamente menos infinito, igual que antes. Sin embargo, vamos a complementarlo con un tercer punto de vista. En definitiva, ¿cómo se calcula realmente este límite? Cuando hablamos de cómo se calcula realmente, hacemos referencia a que, como concluimos en el apartado anterior, por término general, ni nos vamos a presentar con un planteamiento gráfico, ni nos vamos a encontrar con un planteamiento gráfico, aunque dominarlo es imprescindible para el cálculo de las asíntotas, ni vamos a calcular límites haciendo usos de tablas de valores, sino que sencillamente vamos a calcular límites directamente sustituyendo el valor al que tiende la variable en la función. Al hacer esto, en este caso, obtendríamos que 1 partido 2 menos 2, donde lo único que se ha hecho ha sido sustituir directamente el valor 2 por la variable, nos conduce a 1 partido por 0. Verdaderamente esta situación nos lleva a enmarcarlo dentro del conjunto de límites que en adelante nos referiremos a ellos como k partido por 0. Es decir, el proceso según el cual nos ha hecho sustituir el 2 en la variable nos ha conducido a un numerador distinto de 0 dividido por un denominador, en este caso, que es nulo. Bien, como decíamos en el punto anterior, este va a ser uno de los casos en los que efectivamente será necesario el cálculo de los límites laterales. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Ya sabemos que cualquier número partido por 0 va a tender hacia infinito. Luego entonces lo que queda por decidir es si va a tender hacia más o hacia menos infinito. Verdaderamente, para decidir eso, únicamente tengo que encontrar cuál es el signo de la curva, cuál es el signo de la función cuando se acerca este valor por la derecha y por la izquierda. Hagamos esto desde el punto de vista gráfico. Calcular el límite, por tanto, cuando x tiende a 2 por la derecha de nuestra función, una vez hemos determinado que efectivamente es algo partido por 0 y teniendo en cuenta que lo único que necesitamos es encontrar el signo de la tendencia, significaría que tomamos un valor próximo a 2 y por su derecha, por ejemplo puede ser una décima a su derecha, y tendríamos que esto es 1 partido 2,1 menos 2. Ni siquiera nos hace falta encontrar el valor exacto de esta expresión decimal, sino solo su signo. En el numerador tendríamos 1, que es un valor positivo, y en el denominador claramente tendríamos 2,1 menos 2, que nos da 0,1, quiere decirse que sería un valor que se acerca a 0, una tendencia a 0, pero con valores positivos. Pues ahora sí, estamos en disposición de poder determinar desde el punto de vista analítico que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esta función es más infinito. Por supuesto, no podía ser de otro modo que el resultado así hallado fuera idéntico al que hallamos desde el punto de vista gráfico o haciendo su tabla de valores, sino que sencillamente este es el cálculo tal y como se suele acometer de una forma real y práctica. Si hacemos lo mismo, pero en este caso calculando el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función 1 partido x menos 2, este cálculo de nuevo nos condujo a la conclusión de que seguro que va a tender hacia infinito y que lo único que queda es por determinar su signo, de tal modo que, de nuevo, tomando un valor como representante, por ejemplo una décima a la izquierda del valor 2, pudiendo ser por tanto el valor 1,9, e interesándonos exclusivamente por el signo de este resultado, tenemos claro que en el numerador tendríamos un 1
y que en el denominador tendríamos un valor tendente a 0, pero en este caso con valores negativos, ya que 1,9 menos 2 sería menos 0,1. Esta información es más que suficiente para determinar que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función es precisamente menos infinito. Como decía con anterioridad, concuerda, como no puede ser de otra manera, con el cálculo numérico y gráfico que hemos hecho previamente. Resolvamos un ejemplo adicional. Se nos plantea el cálculo del límite cuando x tiende a menos 2 de 1 menos x partido x al cuadrado más 2x. Ya he insistido en varias ocasiones cómo efectivamente el cálculo de límites implica, en primer lugar, sustituir el valor de la variable, por tanto la x, por el número al que tiende. Pues vamos con ello. Si sustituimos el menos 2 obtendríamos 1 menos menos 2 dividido por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 y por tanto menos y menos más 3 en el denominador, y en el denominador tendríamos menos 2 al cuadrado más 4, 2 por menos 2 menos 4, 3 partido por 0. Acabamos de encontrar un límite de la forma que hemos venido estudiando previamente, de la forma k partido por 0. ¿Qué tenemos claro? Que este tipo de límites tienden hacia infinito, como hemos dicho previamente, y por tanto lo que tenemos que determinar es su signo. Eso es lo que no conocemos. ¿Cómo determinamos su signo? A través del cálculo de los límites laterales, y eso es lo que vamos a hacer de inmediato. Vamos a abordar el cálculo de los límites laterales. Vamos por tanto a hacer el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de esta función, x al cuadrado más 2x, y el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de 1 menos x partido x al cuadrado más 2x. Como decía previamente, sencillamente tenemos que saber, ya sé que esta expresión tiende hacia infinito. Lo único que necesito es determinar su signo, y para ello nos vamos a valer de un representante. Un representante, una décima a la derecha de menos 2 y una décima a la izquierda. No podemos olvidar que cuando se trata de números negativos, si este es menos 2 por la derecha significaría un número mayor que él, y por tanto, como su comportamiento es simétrico con respecto a los números positivos, en este caso significaría sustituir por menos 1,9. En el numerador, por tanto, tendríamos 1 menos 1,9 dividido por menos 1,9 al cuadrado más 2 por menos 1,9. Realizando las operaciones indicadas con ayuda de la calculadora y a sabiendas de que no necesitamos un resultado concreto, sino tan solo conocer el signo del numerador y el denominador, determinamos que el numerador es positivo, mientras que el denominador es negativo, con lo cual el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de esta función sería precisamente menos infinito. Hacemos exactamente lo mismo con menos 2 por la izquierda, teniendo en cuenta que ahora en este caso acercarse desde la izquierda significaría en valor absoluto un número mayor. Vamos a utilizar por tanto el menos 2,1. En este caso el numerador sería de nuevo positivo, mientras que el denominador también sería positivo, al contrario que en la ocasión anterior. Por tanto, determinamos que en este caso el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda sería más infinito. Vamos a adoptar el punto de vista complementario al caso que estudiamos previamente. Es decir, tomamos el punto de vista gráfico como punto de partida para comprender qué estaba ocurriendo. Aquí lo vamos a hacer al revés. Hemos partido del punto de vista analítico y el cálculo de límites, y ahora le vamos a dar la interpretación gráfica. ¿Y cuál es la interpretación gráfica? Pues no es otra que el hecho de que precisamente en el punto menos 2 se encuentra una asíntota vertical, eso que con tanta facilidad hemos reconocido previamente, es decir, que por el punto menos 2 tenemos una asíntota vertical, y la información que nos proporcionan los límites es precisamente lo que por término general llamamos la posición de la curva, es decir, sabemos cómo se comporta la función a uno y otro lado del punto menos 2. En particular,
cuando la función tiende a menos 2 por la derecha, la función tiende hacia menos infinito, luego nos está hablando de un comportamiento de estas características, que cuando llegamos a menos 2 desde el lado de la derecha, la función va hacia menos infinito, y justo al revés, que cuando nos acercamos a menos 2 por la izquierda, la función tiende hacia más infinito. Por tanto, acabamos de darle la interpretación geométrica adecuada a este cálculo de límites laterales. Te animo a que completes lo aprendido hasta ahora en este punto 2 mediante la resolución de todos estos límites. Cuando x tiende a 3, de 2 partido x al cuadrado menos 2x menos 3. Cuando x tiende a 1, de 3x al cuadrado partido por x menos 1 elevado al cuadrado. Cuando x tiende a 0, de 2x más 1 partido por x. Y el límite cuando x tiende a menos 3, de 5x más 1 partido por x al cuadrado más 9 más 6x. Sin embargo, este punto contemplaba efectivamente las asíntotas verticales. En realidad ya nos hemos referido a ellas, cuando hemos dado interpretación gráfica del significado de un límite de estas características, de que cuando la x se acerca a un número, el valor de la función vaya hacia más o menos infinito. Eso está acusando la presencia de una asíntota vertical. Por tanto, vemos esta idea que desde el principio tenemos encima de la mesa, cómo los límites, y en su momento las derivadas, van a ser unos instrumentos de estudio de las funciones. Sin embargo, dada una función como esta que se plantea como ejemplo, ¿sabríamos calcular sus asíntotas verticales? Cuando nos indican el punto, como ha ocurrido previamente, es, ya sabemos, estudiar la posición de la curva y qué sucede efectivamente cuando nos acercamos a ese punto por un lado o por otro. Pero dada la función en sí, ¿cómo se calcularían las asíntotas verticales? De una forma muy sencilla. Si por un momento pensamos el tipo de límite que estamos resolviendo, hemos determinado que este comportamiento siempre va a suceder cuando encontremos un límite de la forma k partido por 0, es decir, cuando el denominador se anule. Cuando el denominador, por tanto, sea igual a 0, siendo el numerador, y esto es importante, distinto de 0. Veremos que cuando numerador y denominador se anulan simultáneamente en el cálculo de límites, va a producir una situación que conocemos en el análisis matemático como de indeterminación. Indeterminación quiere decir que su resultado no es inmediato y que habrá que aplicar técnicas de cálculo específicas para poder encontrar el valor de ese límite. Decimos, por tanto, que existirá un límite de estas características y, por tanto, asíntotas verticales en aquellos valores de la x que hagan 0 el denominador. En este caso, si lo aplicamos ya a este ejemplo, se trataría en definitiva de tomar el denominador x menos 3 e igualarlo a 0. Inmediatamente deducimos que el valor que consigue anular el denominador sería precisamente x es igual a 3. Aquí va a existir una asíntota vertical y para poder estudiar cuál es la posición de la curva con respecto a esa asíntota va a ser cuando utilicemos los límites laterales. Sabemos, por tanto, que hay una asíntota vertical porque cuando calculemos su límite vamos a saber que al obtener un límite de la forma un numerador distinto de 0 partido por 0 va a tender hacia infinito. Lo único que queda determinar es el signo de la función cuando tiende por la derecha y por la izquierda. Hagámoslo entonces. Tenemos, por tanto, el límite cuando x tiende a 3 de 2x partido por x menos 3. Si hacemos exactamente lo mismo que en el ejemplo previo, lo único que tendríamos que hacer es sustituir la x por el valor al que tiende la variable. 2 por 3 partido 3 menos 3. Y efectivamente nos ha conducido a una situación de un número partido por 0. Esto sabemos que tiende hacia infinito. Tenemos que determinar su signo, que en definitiva la recta vertical x es igual a 3 determina la posición de una asíntota. Muy bien, pues para ello nos valemos
del cálculo de los límites laterales cuando x tiende a 3 por la derecha y cuando x tiende a 3 por la izquierda. Recordando, como hemos hecho en el ejemplo anterior, que lo único que estoy interesado es en saber cuál es el signo cuando tomo un representante del número 3 a la derecha y a la izquierda, digamos una décima antes o después que él. En este caso utilizaríamos el 3 con 1, 2 por 3 con 1 partido 3 con 1 menos 3, e inmediatamente vemos que el numerador es positivo, que el denominador también lo es, y que por tanto el signo es más infinito. Si tomamos ahora un representante a la izquierda del 3, por ejemplo el 2 con 9, tendríamos 2 por 2 con 9 partido 2 con 9 menos 3. En este caso el numerador sería igualmente positivo, pero el denominador sería negativo. Acabamos de determinar los límites laterales. Toda esta información la podemos resumir gráficamente. ¿Por qué? Porque hemos calculado las asíntotas verticales, la singular asíntotas verticales de esta función. En este caso, quiere decir que esta función va a presentar una asíntota vertical en el punto x es igual a 3. 1, 2 y 3, por allí va a pasar una asíntota vertical que representamos con línea discontinua, de la cual sabemos que cuando la función se acerca a 3 por la derecha, la variable se acerca a 3 por la derecha, la función crece infinitamente hacia arriba. Mientras que cuando nos acercamos hacia 3 por la izquierda, en las inmediaciones de esa asíntota, la función va a crecer infinitamente hacia abajo. Para la representación de funciones, que es el gran objetivo del bloque de análisis, la información suministrada por las asíntotas, tanto estas verticales como las horizontales, que tendremos ocasión de analizar posteriormente, van a configurar una información valiosísima. Para concluir este apartado, remitiros al ejercicio número 6 de la página 179, donde se propone un conjunto amplio de funciones a las cuales se le ha de calcular las asíntotas verticales y la posición de la curva respecto a ellas, utilizando las técnicas que hemos aprendido en este punto.